respecto a ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a la palabra. Vamos a la palabra del día de hoy. Y ¿se acuerdan que, bueno, terminamos el libro de Juan y les comenté que íbamos a estar viendo algunos temas y abrimos una serie. La serie que estamos viendo y que hoy nuestra segunda enseñanza es acerca de distintivos. Y bueno, ¿qué es esto? Bueno, son distintivos que tiene nuestra iglesia. Y la idea es que podamos aprender qué es lo que nos distingue como iglesia de otras iglesias. Y lo enseñamos. No queremos decir que nuestra iglesia es mejor que otras. Eso no es, porque en la Biblia no me habla de diferentes iglesias, me habla de una sola iglesia con Cristo. Y todos tenemos el mismo valor y la misma identidad para con Dios. Pero sabemos que hay iglesias que tienen diferentes características como personalidades, como cada uno de nosotros. Y como ha venido gente nueva durante este año, de este tiempo de la pandemia, gente que ha llegado, esta es una serie que normalmente lo damos al principio de cada año. Y no lo habíamos hecho. Y yo dije, bueno, vamos a volver a retomar para después de aquí volver a empezar con otro libro de la Biblia. Hoy voy a hablar sobre eso también. Pero la idea es ver qué nos caracteriza. La semana pasada vimos, la primera característica es gracia sobre gracia. Esa fue la primera característica. Y hablamos sobre la importancia de vivir y caminar en la gracia, porque hay una diferencia entre lo que es el legalismo y lo que es la gracia. Y aprendimos, o no sé si lo recuerdan, el legalismo siempre te va a llevar a la muerte. Un ejemplo fueron los fariseos. Estaban tan metidos en el legalismo que no les permitió ver lo que Dios tenía o podía hacer. Es más, Jesús dijo, no entendieron el tiempo de su visitación. El legalismo es así. Y la gracia me hace ver que Dios me ha dado cosas que no merecemos, ¿sí? Es un regalo inmerecido, ¿sí? Es recibir lo que no merecemos. ¿Y qué nos dio? Su amor, su misericordia, su salvación, su justificación, santificación. Todo esto Dios nos lo ha dado sin merecerlo. No es porque seamos buenos. El hombre es malo. La Biblia me dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos malos. Entonces, esa fue una característica. Ya iba a empezar a hablar otra vez de la gracia, ¿verdad? A predicar. Pero ese es la primera distintivo que vimos la semana pasada. Otro distintivo que veremos el día de hoy se llama el título, la prioridad de la palabra. La prioridad de la palabra. El por qué nosotros nos enfocamos tanto en la palabra de Dios. A veces suena ilógico. Alguien puede decir, pastor, pues ¿de qué más? Exacto. Pero hay iglesias, no sé, a lo mejor ustedes han visto, no voy a mencionar nombres ni nada porque no es nuestro punto de señalar a alguien, pero hay iglesias donde el pastor se levanta, abre su Biblia y a veces ni un versículo lee. O a veces lee un versículo y nos habla de muchas cosas que nada que ver con la Biblia. Bueno, nosotros no somos así. Los que están de casa saben que agarramos la Biblia y ahorita lo vamos a hacer también y nos vamos verso a verso para ver lo que Dios nos quiere enseñar. Porque la idea no es escuchar lo que el pastor quiere decir. La idea es escuchar qué es lo que Dios quiere hablar con nosotros. Entonces, no quiere decir que la palabra no es importante, es importante. Y Dios lo ha establecido. Mira, vamos a ver algunos versículos antes de llegar a la historia que quiero mencionar, ¿sí? Por ejemplo, primera de Timoteo 1:8 al 11, por favor. Y ahorita ya oramos, ahorita que oramos por los enfermos, oramos también por la enseñanza, así que no crean que no oramos para iniciar. Pero primera de Timoteo 1:8 me habla, ahorita que estaba mencionando que la semana pasada hablamos de lo que es la ley y la gracia. Algunos pudieran pensar que nosotros entonces la ley la hemos hecho a un lado y que ya no es importante, pero no es así. Sabemos que por gracia somos salvos, pero sabemos que la ley tiene un propósito para nuestra vida. Y dice primera de Timoteo 1:8, pero sabemos, esto está, Pablo, esta carta de Timoteo está
aclarando algo que se conoce. No es algo que está apenas enseñando, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, nosotros como iglesia no tratamos de eliminar la ley de Dios. No pudiéramos cometer un error y decir, no, ahora vivimos bajo la gracia y la ley de Dios ya no nos importa. No, la Biblia me dice que es buena, pero si se usa legítimamente, versículo 9, conociendo esto, ¿cuándo es buena? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. Entonces la Biblia me muestra que la ley es buena y la ley está puesta para todo aquel que es impío. Ahora, de repente lo que acabamos de leer suena de repente muy feo, pero muchos de nosotros por ahí hemos pasado, o incluso por ahí pudiéramos a veces atravesar. Entonces la Biblia me dice que la ley es para ellos, para mostrar a cada uno de nosotros cuando estamos mal. Dice ahí, para todo lo que se oponga a la sana doctrina, ¿qué es? Pues es el evangelio de Dios que nos ha sido encomendados. Entonces la ley tiene un propósito. Nosotros como iglesia no pudiéramos venir y reunirnos y estar hablando de otras cosas, de otras motivaciones, incluso a veces dentro de las iglesias se mete tanto el positivismo y tú lo puedes, y a veces quieren hacer hasta algunos métodos psicológicos, patrones en la iglesia como para motivar a la gente y lograr hacer algo. Pero yo tengo que aprender algo. Si nosotros queremos ser transformados, solamente la Biblia lo puede hacer, porque la Biblia tiene una función. Mira lo que dice ahora el Salmo 19, versículo del 7 al 9. No pudiéramos pensar y decir nosotros, ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia, y la ley no tiene un propósito. No, la ley tiene un propósito. Salmo 19, del 7 al 9 dice así: la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué produce la ley de Jehová? Aprendamos aquí nada más. En estos versículos me habla primero de un título, después me habla de una característica y luego me habla de un efecto. ¿Sí? Por ejemplo, título, la ley de Jehová. ¿Sí? Atributo, característica, es perfecta. ¿Qué produce? Que convierte el alma. Pregunta: ¿cuántos de ustedes les gusta cómo son? ¿A cuántos de ustedes les gustaría cambiar y ser cada día mejor para con Dios? Levante la mano. Yo sí. Entonces, ¿qué te puede cambiar? Algunos de ustedes han enfrentado esto, ¿no? Que de repente dicen, es que yo quiero ser diferente, quiero dejar de mentir, o quiero dejar de pelear, quiero dejar de hacer esto, y queremos y no podemos. Y a veces pensamos que la iglesia lo va a hacer, y tengo que ser bien claro, la iglesia no puede cambiar tu vida. ¿Qué es lo que puede cambiar tu vida? La Biblia me dice claramente, la ley de Jehová, que es perfecta, es la que convierte el alma. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser diferente, no necesitas escuchar música. Si necesitas cambiar, no necesitas ir a conferencias. Si quieres ser diferente, necesitas la ley de Jehová. Y cuando la Biblia me habla en este momento, la ley de Jehová, me habla su palabra. Dice ahí, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra vez, título, el testimonio de Jehová. ¿Sí? Característica, atributo, es fiel. Consecuencia, hace sabio al sencillo.
Dios revela, Dios muestra a pesar de lo que somos. Versículo 8. Los mandamientos, otra vez, título, los mandamientos de Jehová, atributo, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué es lo que produce efecto? Alegran el corazón. Levanten la mano aquí todos los amargados y agüitados. Bueno, la ley de Jehová, los mandamientos de Jehová que son rectos, alegran el corazón. ¿Sí? A veces, ¿qué es lo que hacen? Sobre todo a veces lo vemos en películas, ¿no? Alguien está triste, está agüitado, sobre todo a veces las mujeres, ¿no? Y van y se ponen su pijama, se ponen a ver la tele, y he visto con una vasija de nieve, ¿verdad? Supuestamente. O otros dicen, ando deprimida, vámonos de compras, ¿verdad? Bueno, la Biblia me enseña que si algo puede cambiar, alegrar mi corazón, son sus mandamientos. Yo tengo que aprender a caminar de esa manera porque sus mandamientos pueden alegrar el corazón. Ahí en el mismo versículo 8 dice, otra vez, título, el precepto de Jehová. Todos estos títulos me hablan de la palabra de Dios, lo que es la ley, testimonio, mandamientos, preceptos. Todo esto me hablan de lo que es la palabra de Jehová. El precepto de Jehová, característica o atributo, es puro. Efecto, que alumbran los ojos. Igual, ¿quieres conocer? La Biblia te va a alumbrar. No hay nada oculto en Dios. No hay en Dios mentira. No hay algo que tú no sepas. Dios todo lo revela a su pueblo. Claro, lo que necesitamos. Pero Él trata de alumbrar. Versículo 9. El temor de Jehová, otra vez, el título de la ley es el temor a Jehová. Atributo, es limpio. Efecto, que permanece para siempre. No hay algo que lo que Dios te prometa sea momentáneo. Yo voy a estar contigo solamente en un momento. Yo te voy a salvar nada más unos 2, 3 años. No, es para siempre. Y termina, dice, los juicios de Jehová, título, son verdad, atributo, ¿sí? Efecto, todos justos. Entonces, todo esto me habla de la importancia de la palabra. Algo que yo me he dado cuenta en estos últimos años es que la iglesia muchas veces es la que menos se prepara intelectualmente en lo que cree, en lo que vive diariamente. La mayoría de los cristianos aprenden Biblia de lo que predica el pastor. Y nadie estudia, no se capacitan. Cualquiera, el día de hoy, alguien quiere aprender redes sociales y se mete a un curso. Luego, a ver, voy a meter un curso para mover a las redes sociales. Alguien quiere aprender un programa, se mete a un curso para un programa. Quiere estudiar algo, quiere aprender algo y luego se mete a estudiar. Hay muchas maneras. El cristiano no. El cristiano cree y piensa que solamente venir a la iglesia y lo que escucha el domingo es suficiente. Pero la Biblia me enseña, o la palabra me enseña, la importancia de caminar cada día en su palabra. Es por eso que nosotros como iglesia tenemos una prioridad en la palabra, porque si algo deseamos y queremos es que cada uno de ustedes aprendan lo que la Biblia dice y no lo que el pastor quiere enseñar. Hay una gran diferencia. Y yo lo he comentado, cada vez que uno comparte, siempre estoy abierto a que, a ver, pastor, ¿esto dónde viene la Biblia? ¿Esto dónde dice? A ver, ¿dónde podemos aplicar esto? Siempre estoy abierto. ¿Por qué? Porque no se trata de mi filosofía, de mi creencia, de mis gustos. Porque si fuera por mis gustos, pues tendríamos a lo mejor que, sería bien difícil entrar a una iglesia a mis gustos. Sería complicadísimo. No es a lo que yo quiero, sino siempre es a lo que Dios quiere. Ahora, la Biblia me habla de esta prioridad de la palabra. Mira lo que dice segunda de Timoteo. Vamos ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo está dando su última carta a Timoteo. Pablo ya está a punto de partir
Y Pablo le da un consejo a Timoteo y a través de ese consejo creo que nosotros también podemos aprender. Dice ahí, te encarezco delante de Dios. Te encargo, ¿no? Te encarezco, te encargo. O sea, este es algo que te tengo que pedir. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2. Que prediques ¿qué? La palabra. O sea, lo que Dios está pidiendo es que tenemos que predicar ¿qué? La palabra. Voy a volver a decirlo. Muchas veces la gente viene aquí, bueno, aquí no, viene a un púlpito y ya habla de todo menos de la palabra. Y nosotros hemos aprendido algo. Si yo viniera y hablara de mi vida, de mi experiencia, de mi familia, de mis hijas, del servicio, de mi ministerio, si yo hablara de todo eso, al salir ustedes de la iglesia, ¿de quiénes saldrían hablando? Pues de mí. Porque pues ¿qué vimos? Pues vimos el pastor, no sabía eso de él, no sabía esto, no, mira qué bueno, qué malo, y hablarían de mí. Si yo usaría el púlpito para hablar de ustedes. No, es que como alguna iglesia lo hace. No, aquí en la iglesia hay una hermana que hace esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y un hermano que hace esto y esto y esto y esto. Número uno, andarían todos así como que ¿quién será, verdad? O a lo mejor un día, ¿seré yo maestro, verdad? Pero ¿qué pasaría al momento de terminar la reunión? Aparte que sería muy feo, ¿verdad? Y pues muy doloroso para mucha gente. Al terminar la reunión, ¿de quién saldrían hablando? Pues de la hermana o del hermano, ¿no? Oye, ¿te diste cuenta? Sí, es de aquel, ¿verdad? No, es la otra, ¿a poco? A ver, ¿quién? Bueno, y empezaríamos una iglesia de puro chisme aquí, ¿verdad? Sería fácil. Pues, ¿de qué nos enseñaron? ¿De qué nos hablaron? De la gente. Hablaremos de ellos. Pero si nosotros llegamos aquí y hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, testificamos de Cristo, al momento que tú salgas de este lugar, ¿de qué te irás hablando? De Cristo, de la palabra, de lo que Él nos dice, lo que nos enseña. Y entonces vas a poder salir y decir, nunca había visto este versículo, nunca lo había entendido o lo entendí mal. O lo había visto de una manera diferente. O simplemente es, yo así pensaba y lo vi y me fortalece lo que yo he creído. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que predicar la palabra. Y dice ahí que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se da la oportunidad y aun cuando no sea la oportunidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes predican a Cristo? Si quieren no me contesten para no quemar gente, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes predican a Cristo? De esta semana, ¿a cuánto les predicaste? ¿A cuánto les hablaste? Bueno, en este año, acabo ya poquito, llevamos unos días apenas. En todo este año, ¿a cuánto les has predicado de Cristo? Es que no sé cómo, no se da el tiempo. Hoy es bien fácil porque puedes predicar de Cristo a través de un WhatsApp de volada. Hoy puedes predicar de Cristo a través de un Facebook, ¿verdad? Que no es lo más conveniente. No, yo tengo que hablar con la persona, enseñarle, predicar, testificarle directamente. Pero aquí me dice que le prediques, que hices a tiempo. Cuando dice tiempo, quiere decir cuando de repente la situación se nos da. Alguien te dice, ¿sabes qué? Estás pasando por un problema. Mira, Dios te ama y así, 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 así. Estamos a tiempo de predicar. Y fuera de tiempo es cuando no se da la oportunidad. Aún ahí tú tienes que aprender a predicar. Dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia. O sea, no es como que, pues yo ya le dije, si no quiere que se vaya al infierno. Pues no, ¿verdad? Es con paciencia. Y también me dice, y doctrina, con palabra, con enseñanza bíblica, con lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos tanto en la palabra
Creo que porque es un encargo que Dios nos da, así como Pablo le da a Timoteo a través del Espíritu Santo. Bueno, Dios nos habla que prediquemos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Predicamos en todo momento. Si algo van a encontrar siempre aquí en la iglesia, es una enseñanza bíblica. La palabra, la lectura. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos allá, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Son pasajes ya conocidos. Igual, no estamos encontrando el hilo negro. Estamos hablando de por qué les es importante la palabra. Y les digo algo. Una vez yo comenté con un pastor y le decía la manera en que nosotros trabajamos. Que como nosotros agarramos un libro y no lo soltamos hasta que terminamos. El año pasado, si no me equivoco, como en marzo, empezamos el libro de Juan. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El último domingo de diciembre lo terminamos. Y así trabajamos. Y cuando yo les hablaba de cómo enseñábamos la palabra, a veces pastores me preguntan, ¿y no se aburren? Yo tengo que aprender algo, hermanos. La iglesia no es ¿cómo se puede decir? Un centro de comedia, ¿no? No es un show, no es como que, no es un lugar de entretenimiento. Porque si fuera así, bueno, yo no tengo gracia para eso, o sea, para andar contando chistes. Les cuento ahorita un chiste y nadie se va a reír y me voy a sentir bien feo y me voy a mejor a irme del ministerio. O sea, no es así. Porque hay muchos cómicos, hay mucha gente, pero no se trata de eso. Es que a la gente se aburre. Aprendamos algo, eso lo vamos a ver más adelante, pero toda reunión que hacemos no está enfocada ni en mí ni en ustedes. Y esto a veces, cuando lo digo, a veces a la gente le ofende. ¿Cómo, pastor? Pues si yo soy el que vengo a la iglesia, sí, pero usted no es el importante. Ah, usted sí, tampoco. ¿Quién es el importante? Dios. ¿A quién le cantamos? A Dios. ¿A quién le alabamos? ¿A quién le pedimos? ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Quién es el importante? Dios. ¿Y nosotros? Pues por misericordia estamos aquí. Entonces, eso es importante que lo podamos aprender. Entonces, la Biblia me va a ayudar a poder crecer. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura, interesante, toda. Y según el original, toda, ¿qué significa? Pues toda, ¿verdad? Toda es toda, nada se sale. Toda la escritura es inspirada por Dios. De repente hace unos días me preguntaba un tío y me decía, oye, que encontraron otros libros de la Biblia, otros libros que son antiguos, ¿no? Y que pudieran quizás añadirlos. Y ¿tú no crees que a lo mejor a esa gente se le olvidó y no? Y yo le tengo que decir, Dios es perfecto, Dios no se equivoca y Dios sacó y tiene aquí todo lo que nos quería hablar. ¿Sí o no? Pero hay otros libros, los podemos leer, usted sabe. Pero la palabra de Dios dice, toda la escritura, y para nosotros esta es la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y me gusta que dice, y útil. ¿Es qué? Útil, o sea que sirve. O sea, la palabra de Dios sirve en nuestra vida. Y es importante porque dice, es útil para enseñar. Tú quieres aprender cómo vivir, la Biblia te va a enseñar cómo vivir. No es que yo pienso diferente. Eso es lo contrario. Vuelvo a decir, no se trata de vivir como tú crees. No se trata de vivir como el pastor cree, se trata de vivir conforme lo que Dios quiere, y toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo mismo, ni le podemos quitar ni le podemos añadir. Pero toda me es útil para enseñar. Es útil para redarguir. Redarguir es como
molestarte, amonestarte cuando algo estás haciendo mal. A veces yo me imagino, bueno, lo veo así, es como cuando tú vas en la carretera, vas manejando y de repente ahora en los acotamientos, de repente está como que, hay como vibradores, ¿no? Que cuando vas manejando y te sales, y cuando escuchas, ¿qué quiere decir? Que te está saliendo. ¿Y qué haces? Corriges la dirección. Eso es redarguir. La palabra de Dios te permite caminar de una manera que en el momento en que te está saliendo te redarguye y luego te mete. Te enseña por dónde caminar. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Te das cuenta que estás mal. Te das cuenta que no debes de contestar así, no debes de actuar así, no debes de vivir así. Esto no es lo que Dios quiere y la palabra te va a regresar, ¿sí? Para corregir y para instruir, para decirte cómo en justicia. Tengo que entender algo como iglesia. Quien sabe, quien enseña, que redarguye, corrige, todo, ¿quién es? Dios a través de su palabra. Si hay alguien que te va a dirigir tu vida, ¿quién es? Dios a través de su palabra. Hay muchos de nosotros que nos guiamos más por lo que nos platica un amigo, una persona, incluso un pastor, que en lo que Dios dice. Y nosotros no hemos enseñado eso. Nosotros queremos que tú aprendas a caminar en la Biblia, porque Dios habla todos los días a través de su Biblia para que tú puedas caminar conforme a lo que Él quiere. ¿Me explico? Hay algo importante que de repente, híjole, cuando nosotros estamos aquí al frente como pastores, lo que estamos tratando de hacer es quitar toda dependencia de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un problema en el hombre. Tienden siempre a, híjole, ven los muchachos, si hablamos de fútbol, cada quien tiene sus ¿qué? Sus ídolos, ¿no? No, este jugadorazo, no, y fírmame. Una vez vi que estábamos en otra iglesia y uno de los futbolistas profesionales llegaron a la iglesia, increíble, había gente pidiéndole autógrafo en la Biblia. ¿Se pueden imaginar? Era un jugador y me la firma, ¿no? Aquí en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Aquí en Mateo capítulo 16 casi, ¿verdad? No, o sea, increíble. Cuando hay incluso grupo de alabanza y de repente hay grupos donde casi parecieran shows, ¿no? Y todos, no, ¿cómo le llaman? Salmista, ese salmista, no, y casi le hacen guanaguana. Bueno, hay gente que en las iglesias también al pastor, casi es el ungido de Jehová y no me lo toquen y ese es un error. Lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes pongan su mirada en Dios y no en el hombre. Eso es. ¿Cómo lo voy a aprender? A través de la Biblia. A través de la Biblia. No hay otra manera de poder aprenderlo. Entonces, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y me encanta el versículo 17. El versículo 17 me encanta y lo puedes subrayar porque dice a fin. O sea, la palabra, la escritura tiene un propósito, tiene un fin. O sea, no es leer por leer. A veces, no sé cuánto les pasa, ¿no? Pero muchos agarran la Biblia para dormirse. Que yo tengo insomnio y a veces bateo mucho para dormir. Y luego ahí va el consejo: agarra la Biblia, hermana. Uy, no, con la Biblia sientes la paz de Cristo y te quedas dormida. O sea, en otras palabras, ¿te aburre o qué? No, la palabra tiene un propósito. Y debería ser al revés. Lee la Biblia. Es que no puedo dormir. Agarra la Biblia. Y no, con la Biblia es peor. ¿Por qué? Porque cuando la empiezo a leer me emociono tanto que se me olvida el sueño. Entonces no la agarre. Así debería de ser nuestra lectura bíblica. Así debería de ser. Entonces, la escritura tiene un fin, a fin de que el hombre de Dios, interesante, ¿quién es? El hombre de Dios. Hablando aquí del hombre, las mujeres no quedan fuera. Aquí habla del hombre y mujer, ¿verdad? Todos. El hombre de Dios
sea perfecto. Aquí me habla de madurez, me habla de que sea completo, porque la perfección nunca la vamos a lograr. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, si hay algo que va a cambiar tu vida, si hay algo que te va a preparar, si hay alguien que te va a ayudar a seguir adelante, es la palabra de Dios. ¿Te hago una pregunta? Simplemente para ver si estás bien o no estás mal, o estás mal, no sé. Si Dios estuviera calificando tu vida como cristiano, ¿qué calificación le pondría? Dios, no tú. Porque a veces decimos, yo creo que estoy bien. Bueno, con 60 pasos, bueno, aquí aprendamos algo. En la escuela, antes pasábamos con 5, ¿se acuerdan? 5 estábamos reprobados y 6 le librábamos. De repente cambió todo y ahora el 7 es el bueno, ¿no? Bueno, para Dios, 9.9, ¿qué es? Reprobado. Porque Dios, o eres perfecto o no eres perfecto. Para Dios, ¿qué calificación tiene tu vida? Eva más pregunta, dijo que como preguntas así ya profesionales, ya casi de fin de semestre y todo, de carrera. Si Dios calificara tu matrimonio, ¿qué calificación le pondría? Si Dios que te calificara a ti como el varón, tercera pregunta, ¿verdad? A ver cuántos sacan 100. Si Dios te calificara como el hombre, como el varón de la casa, ¿qué calificación tendrías? Si Dios te calificara como mujer, como mamá, ¿qué calificación tendrías? No quise preguntarle de esposa porque quedaban reprobadas todas, ¿verdad? Si Dios te calificara como eres, te das cuenta que necesitas cambiar, necesitamos cambiar, soy el primero. Y lo único que puede cambiarte es su palabra. Es una vida en Dios, porque para que seas enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres dirigir tu matrimonio? ¿Quieres dirigir tu familia? A lo mejor quedaste como mujer sola frente a tus hijos. ¿Cómo lo vas a dirigir? ¿Necesitas a Dios? ¿O quedaste como hombre solo con tus hijos? ¿Necesitas cómo dirigir tu familia con Dios? Te acabas de casar. Es más, te piensas casar. No lo hagan, no se crean. No, sí, cásese. ¿Sí? Pero ¿cómo va a ser tu matrimonio, tu familia? Necesitamos que Dios nos dirija. Y por eso la palabra de Dios es útil. Por eso la palabra de Dios puede transformar completamente tu vida. ¿Sí? En esta reunión, bueno, en la iglesia más bien, en la iglesia nosotros pasamos más tiempo en la palabra que quizás muchas otras iglesias. Nos aventamos 1 hora en la enseñanza. A lo mejor los que vienen por primera vez dicen, ay, es mucho 1 hora. Los que ya estamos de aquí, yo creo que ya se les hace corto. Bueno, eso creo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle más importancia a la palabra que todo. He estado en iglesias donde he escuchado que dicen, híjole, estuvo tan padre el culto, estuvo tan buena la alabanza, nos metimos, lloramos, además caímos en su presencia. Nos pasamos más tiempo de lo que es, que ni hubo necesidad de la palabra de Dios. Y escucho eso y yo digo, ¿qué? O sea, si lo más importante que nosotros pudiéramos tener es la palabra de Dios, lo más importante. No podemos comparar la alabanza que le damos a Dios con la palabra. Y nosotros somos una iglesia que usamos mucho la palabra, o más bien, nos enfocamos en la palabra y tratamos de enseñar conforme a la palabra. Y acuérdense que estoy hablando, en esta ocasión, estoy hablando de algo que caracteriza a nuestra iglesia, ¿sí? Hay 2 tipos de enseñanza que
que se puede hacer. La primera, ¿sí? La primera le llamamos tópicos. Y que son predicaciones del que el pastor decide lo que va a predicar. ¿Sí? Hay muchas iglesias que enseñan de esta manera. No estoy diciendo que son malas. Está bien, es correcto. Como hoy estoy hablando de un tema tópico, yo decidí hablar sobre esto y estamos hablando. Pero el problema a veces de cuando alguien predica de esta manera es que el pastor se puede dejar guiar por lo que está pasando en la ciudad. Sí. Escuché una vez en una predicación, pues no fue un testimonio de una persona que le dio el COVID, porque es lo que está pasando, y lo pasaron al frente y dio su testimonio y dio un remedio que tomó, que comió, ay, no me quiero equivocar, pero como que un plátano y no sé qué más y tal, y se sanó y lo que queda, y gloria a Dios, y sacó la predicación. Y venían a nosotros diciendo, no hombre, estuvo bien padre en la iglesia porque esto y esto y esto. Y yo decía, ¿y eso predicaron? Como que hoy predicamos del plátano, ¿verdad? Y todos del plátano. En la próxima semana hablaremos del limón porque está muy caro ahora, ¿verdad? Y es muy bueno. Entonces, el problema de hablar de mensajes tópicos es que el pastor puede dirigirlo conforme lo que él piensa. Lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en la iglesia, hermanos. Yo veo en la iglesia que está pasando esto y esto y esto y esto. Podemos a lo mejor hablar de repente de una fecha importante, como cuando hablamos de la Semana Santa, cuando hablamos de Navidad o alguna necesidad, y así lo manejan, ¿sí? El pastor pone un tema, pone los subtemas y lo hace de una manera arbitraria, porque al fin es lo que el pastor quiere enseñarnos. Esta es la manera más común que hay en las iglesias. Y este tipo de predicación pues sí puede ser útil. No digo que son, dije, no quiero decir que son malas, pero aunque pueden ser muy bíblicas, quizás no es la manera en que nosotros nos movemos. Porque al fin ustedes van a decidir y van a recibir de lo que el pastor reciba o lo que el pastor como se encuentre. Si tienen un pastor que, no sé, que le va a los Tigres y que ayer perdieron 2-0, pues hoy hablaríamos de la consecuencia del pecado, la muerte, Apocalipsis y el fin del mundo, algo así, ¿verdad? Pero si le van a un equipo y quedan campeones o algo, pues hablaremos de la victoria en Cristo y todo eso. Entonces, ese es un error, porque cada uno se va a mover en base a lo que puede sentir. ¿Sí? Ahora, les digo algo. Por muchos años yo prediqué de esa manera. Y ese provoca un estrés espantoso. ¿Saben lo que es cada día estar pensando lo que voy a predicar el domingo, lo que voy a predicar el martes? ¿De qué les hablo? ¿De qué les hablo? Y ese es un conflicto. ¿Por qué? Porque siempre está la mayoría de las iglesias y pastores predican de David, de Jonás, de Jesús, o sea, de los mismos temas que ya conocemos. Y a veces le damos vuelta. Pero es un problema a veces encontrar un tema de qué hablar. Incluso ahí en las librerías cristianas venden hasta libros con 52 predicaciones del año para que el pastor ya no batalle o algo así. Pero aprendemos, sí aprendemos. Pero no es quizá lo mejor que puede pasar. Entonces, a nosotros nos ha gustado trabajar de esta manera, según Hechos 20, 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Está Pablo ya en sus últimos días y Pablo dice esto: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Algo que nosotros queremos hacer como iglesia es anunciar
todo el consejo de Dios. Y anunciar todo el consejo de Dios me habla desde Génesis, que hoy lo estamos viendo los martes, hasta Apocalipsis. Todo. Hay muchos pasajes. Es más, yo les puedo decir que hay muchos de ustedes, no todos, hay muchos de ustedes que nunca han leído la Biblia completa. A ver, levante la mano. ¿Quién nunca ha leído la Biblia completa? Que nunca la han leído. Ok. Levante la mano. ¿Quién nunca ha estudiado la Biblia completa? Es diferente leerla, estudiarla. Levante la mano. Hay una diferencia, ¿verdad que sí? Es más, hay algunos que no saben que existen algunos libros ahí. El libro de Oseas. ¿Saben dónde está Oseas? Nahum, Habacú, Ageo. Porque a veces nomás no sabemos los primeros, los principales, los que siempre son de batalla. Yo creo que tenemos que aprender, y nosotros lo hacemos así. La idea de nosotros es enseñar toda la Biblia, que podamos ver verso a verso. Ahora, esto nos ayuda mucho, porque aunque a mucha gente no le gusta que agarramos un libro y lo vamos viendo poco a poco, pero sí me ayuda a ver todo lo que Dios nos quiere decir. Nosotros como iglesia sí enseñamos y nos vamos verso a verso. A veces leemos hasta un montón de nombres que ni entendemos, ¿verdad? De personajes. Verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Me llama la atención porque pues, en todo el tiempo de la iglesia hemos visto ya una gran cantidad de libros de la Biblia. ¿Cuántos libros son ahí en la Biblia? Acá ahí, ¿sabe? Pregunta, ¿cómo se llama? De examen también, ¿verdad? 66. Y ya llevamos una buena cantidad de libros vistos aquí en la iglesia. Y los vamos a ir guardando en la página para que ustedes lo tengan ahí y cuando quieran puedan ir al consejo de la palabra. Entonces, ¿qué ventajas hay de estudiar así? Bueno, para mí me quita un estrés de que voy a predicar mañana. Porque a mí yo ya sé, y ustedes también, que si hoy vimos Juan capítulo 1 y lo terminamos, la próxima semana, ¿qué toca? Juan capítulo 2. Entonces yo ya no me voy a estresar de qué es lo que vamos a hablar. Ahora, no solamente eso, ustedes también. Ustedes saben de lo que Dios nos va a hablar el próximo domingo y ustedes pueden estudiar la Biblia y saber y repasar, a ver qué le entendieron y el próximo domingo qué es lo que Dios nos quiere enseñar. De repente pensamos que entre más místico sea la predicación, pareciera que tiene más unción y más poder y no es así. ¿Han escuchado momentos o algunas ocasiones que algún pastor, aquí no pasa, que de repente dicen, tenía una predicación hoy para ustedes, pero en la mañana o en la noche Dios me lo cambió? Y Dios me acaba de decir esto, y abran sus Biblias en el capítulo y todos, ¡oh! Dios le acaba de hablar. Y yo aprendo algo. ¿A poco no, Dios no sabe lo que nos quiere decir cada domingo? Hay dos. O el pastor está mintiendo, o el pastor en toda la semana no platicó con Dios y anoche platicó y le dijo que iba a predicar y ya me dijo Dios. Pero Dios no puede cambiarte de un día, de un momento para otro. Si Dios quiere dar un tema desde el lunes que vas preparándote como pastor, te va diciendo vas a hablar de esto y te va capacitando y te va diciendo para que cuando llegue el momento sepas que predicar. Es la manera más fácil. Entonces, te quita esa presión cuando vas a predicar. Y a mí me ayuda algo. Cuando aconsejo a una persona, me ayuda a poder predicar de lo que sigue. Por ejemplo, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, usted puede haber hablado con ustedes algún problema que estén enfrentando y a veces les digo, ponga atención el domingo porque Dios nos va a hablar de ese punto. Y el domingo vengo y yo predico con toda libertad de lo que estoy anunciando. No me puedo preocupar, ¿por qué? Porque si tú me hablas de un tema, de un problema y yo lo predico, no vas a decir, lo predicó por mí. Voy a decir, es lo que sigue. Entonces, eso es un punto importante.
No predicamos de nadie. A veces me dicen, hermano, es que parecía que usted predicó de mí. Le voy a decir algo, no está así como que tan importante para que el domingo nada más me enfoque en usted y los demás se me olviden. No, la predicación es lo que sigue. Si en el capítulo, en el pasaje le toca, es porque Dios le quiere hablar a su vida y se acabó. Entonces, cuando yo enseñamos de esa manera, pues yo me quito ese peso, ¿sí? Tengo una libertad para hablar del mensaje. Porque de repente hay temas incómodos en la Biblia. Uno de los temas más incómodos que yo puedo a veces ver es lo que es la autoridad y la sujeción. Porque para mí me cuesta decirles, hermanos, obedezcan a su pastor, sujétense a su pastor, obedezcan a su pastor, obedezcan la autoridad. Para mí es difícil, porque pareciera que yo estoy pidiendo, reclamando o exigiendo, ahora me van a obedecer, ¿cierto? Entonces no es por ahí. Otro tema que para mí es muy incómodo hablar demasiado es del dinero. Porque si hablamos de ofrenda, del diezmo y todo, pareciera como que si yo estoy pidiendo. Y algunos pueden decir, no, es que el pastor pues está pidiendo para él, el corazón pide mucho, pero no es así. O sea, no se trata de lo que yo pueda hablar. Entonces, ¿qué me ayuda? El enseñar de esta manera me permite hablar libremente. Si hoy habla de autoridad, de obedece, pues obedece. Si hoy habla de dinero, pues yo predico de dinero. ¿Por qué? Porque es lo que toca y no es lo que yo quiero decir. Entonces, tengo que entender o hablar de esa manera, la manera como Dios quiere. Y nosotros tratamos de enfocarnos a enseñar para que la gente pueda entender cada pasaje, cada enseñanza. Me encanta cuando de repente viene alguien a la iglesia, nos lo han dicho muchas veces, que ahí vienen familias y vienen adolescentes y a veces niños que llegan a decirle a sus papás, fuimos a la iglesia y ahora sí le entendí al pastor. Eso me gusta. Porque quiere decir que la persona que están viniendo están recibiendo mensaje. Y no solamente yo predico, hay hermanos que también predican. Pero aún en ellos se entiende. Y es algo importante. Porque venir a un lugar a escuchar la palabra y no entender nada, pues no tiene sentido. El venir a la palabra y entender, eso nos va a ayudar. Esas son las ventajas. También hay algunas desventajas. ¿Sí? La desventaja en base a este tipo de verso a verso es que se requiere paciencia. De repente tengo que entender que es Dios el que nos quiere hablar. Les decía ahorita, nos tardamos 10 meses en ver el libro de Juan, verso a verso, despacito, despacito. ¿Sí? Hay gente que dijera, ay hermano, pues más rápido. No hay necesidad. No son competencia. Ahora quiere leer la Biblia más rápido, pues léala usted, pero aquí vamos a enseñarlo verso a verso. El problema también es que hay que tener paciencia porque hay hermanos que quieren ver ya temas. Hermano, ¿y este tema? Y yo sí, hermano, cuando Dios nos quiere hablar del tema, ahí lo va a decir. O sea, Dios es perfecto. Dios nos va a enseñar. Y ustedes se dan cuenta cómo Dios, a pesar de que vemos verso a verso y vamos capítulo a capítulo, Dios le habla a cada uno en el momento, en la situación que está enfrentando. Dios no se equivoca. Así es Dios. Una vez había una persona aquí en la iglesia que me quería que habláramos de Apocalipsis. Y Apocalipsis, y hermano, ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Verdad? Y pues todavía no hemos llegado ahí. Y bueno, esta persona, no era cuando estábamos aquí, estábamos en la otra parte, en otro terreno de una iglesia, allá en San Nicolás. Y dijo, ¿sabes qué? Yo mejor me voy porque hay una iglesia donde ahí sí predican de Apocalipsis. Y se fue. Y bueno, Dios la bendiga, no pasa nada. O sea, no estamos así que, pero tenemos que aprender a entender cómo Dios nos va hablando. ¿Estamos? Entonces, es parte de cómo lo vamos viendo la Biblia verso a verso. Y mira, voy a usar este pasaje, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Ya vamos a terminar.
Nehemías 8, versículo 1. Todos vamos para allá porque es el último pasaje, si no me equivoco, que vamos a ver. Y mira, algo de lo que estamos quizás hablando o de lo que tomamos referencia nosotros día a día aquí en la iglesia. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto me habla de unidad. En la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Están todo el pueblo, traen el libro de la ley de Moisés. Hoy podía ser la Biblia. Y todo el pueblo estaba atento porque era lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto es importante, que lo que hacemos, nosotros estamos dando una enseñanza, traemos el libro de la ley o la palabra de Dios y lo traemos sobre todos aquellos que lo pueden entender. Aquí hay hombres, hay mujeres que pueden entender, ¿sí? Separamos a los niños de los adultos. Allá se les da la misma enseñanza o se les enseña lo que es. Ahorita están abriendo Juan todavía, pero es una enseñanza conforme a los niños para que puedan entender. A partir de 13 años, 13 o 12, 13 años, ya los niños ya no se van a clases, sino se quedan aquí. Ya adolescentes pueden entender una plática, pueden entender la palabra, pueden entender la enseñanza. A partir de 13 años en adelante, la gente, los niños, los adolescentes, todos están aquí con un solo propósito: entender. Eso es lo que hacemos. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba, 6 de la mañana aproximadamente, hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? Y aguantaron, y a veces no aguantamos aquí ni una hora, ¿eh? Interesante. Yo creo que puedan ver este ejemplo. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Interesante. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos ¿a qué? No al Facebook, no a los mensajes, no a las llamadas, no al que tengo sed y me tengo que salir. A veces dice, y ni al baño, pero bueno, a veces hay necesidades y ahí lo entendemos. Pero yo tengo que aprender que si estoy aquí, tengo que estar atento a lo que Dios me quiere hablar. A veces no podemos soportar, aguantar una hora a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Es que me dio sed. Yo lo que tengo que hacer, yo me traje un vaso preparado con una bebida por si me da tos, sed o algo, aquí tomo. ¿Se pueden imaginar que ahorita vengo? ¿Dónde? Voy al Oxxo, voy a comprar agua, ahorita vengo. ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verían? ¿Bien o mal? ¿Y por qué ustedes sí lo pueden hacer y yo no? ¿Eh? O sea, ¿por qué ustedes sí se salen y yo no? Va a decir, no todos, pastor. Yo sé que no todos, estamos a una enseñanza, ¿no? ¿Les parecería bien que esté así predicando de repente? Permítame, una llamada. ¿Qué onda? No, sí. No, pues, carne, pollo, lo que sea, sí, no problema. Paga los frijoles, órale. Ahora sí, hermano, el Señor dice, ¿cómo se vería? ¿Les gustaría? Si yo lo hiciera, estoy seguro que me dijeran, qué mal el pastor. ¿Cierto? Pero ustedes sí lo hacen.
Si yo me salgo y los dejo aquí platicando aquí, de repente, imagínense nada más, me salí. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Hay que esperar que venga. Es más, a lo mejor si me salgo, muchos aprovechan para, ahorita venimos, vámonos. Como que ya se acabó. A esto se le llama educación cristiana. Yo tengo que aprender a que si vengo a Dios, yo tengo que escuchar lo que Dios está hablando. Yo sé que no es hacia mí. Yo sé que yo no soy el importante, se los dije al principio. Pero así como no tengo a veces ni la capacidad de llegar a tiempo a la iglesia. Si tú supieras que Dios, próximo domingo, hermanos, un anuncio, el Señor Jesucristo el próximo domingo va a venir a las 10 de la mañana. Aquí va a estar, próximo domingo, 10 de la mañana, el Señor Jesucristo va a dar una unción a que vaya entrando a las 10. ¿Cuántos llegarían antes de las 10? ¿Y los demás? A veces no es importante. Yo tengo que aprender a entender, a vivir, a escuchar, a poner atención a lo que Dios me está hablando. ¿Me explico? No estoy enojado, ¿verdad? Sigamos leyendo. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Ahí ustedes pueden aprender nombres para sus nietos o para sus hijos, no hay bronca. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando se abrió la Biblia, cuando se empezó a abrir a lo que se iba a leer, todo el pueblo estaba atento. Nada tenía que distraerlo. Nada, nada. Si algo debemos de buscar, y buscamos aquí, yo les pido a los hermanos servidores, es que quiten toda distracción. Toda distracción. Ya vamos a que queremos primeramente Dios mover los paños hacia el lado para que toda distracción, porque tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Interesante, porque la primera reacción que vemos al leer la palabra es como ellos se humillan y adoran. Eso es importante. ¿Cuál es tu reacción cuando Dios te habla a través de su palabra? A algunos a lo mejor ni le interesa. Es más, yo pudiera decir el día de hoy, no levanten la mano, pero probablemente a lo mejor algunos de ustedes ni Biblia tienen. Y se ponen de excusa que aquí la traigo. Y ese no es Biblia, ese es celular. Que ahí puedo leerla, claro, pero yo tengo mi Biblia. ¿Sí? ¿Cuál es tu reacción a la palabra? ¿Te aburre? ¿Te duerme? ¿Te emociona? ¿Te preparas? Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebataí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Esto me habla que había un grupo de personas que hacían entenderle a la gente. O sea, no solamente la leyeron, no solamente dijeron el Señor pide esto, sino que ellos decían: mira, Dios pedía esto, por esto, por esto y por esto. Estaban atentos. Eso es lo que se tiene que hacer.
hacer entender al pueblo. Cada vez que uno de nosotros se sube aquí, predica y comparte, lo que tratamos de hacer es que la iglesia, la gente pueda entender la palabra de Dios. Eso es lo que tratamos. A algunos se nos facilita, a otros no se nos facilita, a otros son muy buenos. A mí me encanta escuchar cuando viene el hermano Arthur y se pone a hablar y a predicar y a enseñarnos y a decir, o sea, nos quedamos muy bien. Cuando yo veo escuchar al hermano César que viene y comparte y el fervor y cómo Dios a él lo usa y cómo Dios le habla, muy bien. Cada persona que se levanta aquí, tratamos siempre de explicar lo que Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, poniendo el sentido de modo de que entendiesen la lectura. Eso es bien importante. Si algo tratamos de hacer nosotros aquí en la iglesia, es ponerle sentido a cada palabra. Aprendan algo, bueno, yo sé que ya se lo saben. Todo texto fuera de contexto es un pretexto. Y hay veces que agarramos versículos y los usamos. El más fácil, el versículo motivador número 1 de todo cristiano es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dijo, va a ir a la escuela, pero voy a presentar, usted no se preocupe, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén, mamá, y va. ¿Cómo te fue? Reprobé, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿verdad? Ese versículo no es para eso. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo y por qué se lo dijo? Bueno, vayan a Filipenses 4:13 y ahí se va a dar cuenta. Muchos versículos usamos fuera de un contexto. Nosotros tratamos de ponerle a la palabra el sentido correcto, a cada palabra conforme a lo que Dios quiere hacer, ¿sí? Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios es santo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Y a cuándo no nos ha pasado esto? Que de repente Dios nos habla y quebranta nuestra vida. A veces porque la hemos regado y a veces por su gran amor. Pero la palabra de Dios produce un efecto en nosotros. Y ellos lo estaban enfrentando, estaban pasando por eso. Luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar en gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Esto es importante. El pueblo actuó, hizo lo que tenía que hacer porque habían entendido las palabras. Mucha gente no cambia, mucha gente no crece, no avanza porque no entiende la Biblia. Lo que tratamos de nosotros es enseñar lo que tienen que hacer. Y ese es nuestro deseo. Ojalá que día a día lo estemos logrando. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escritos en la ley de que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en las fiestas solemnes del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Entonces ellos están leyendo la palabra y están aprendiendo las cosas que Dios les había pedido para vivir en tabernáculos, hacer la fiesta de los tabernáculos, y están obedeciendo. Salió pues el pueblo, trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado y en sus patios y en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y
toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Hicieron las fiestas solemnes por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obedecieron. Entonces, eso es importante. También de nada serviría que leyéramos la palabra, enseñáramos la palabra, hiciéramos entender la palabra si ustedes no la ponen por obra. ¿Qué tienen que hacer? Obedecer. ¿Por qué la Biblia no me cambia? ¿Por qué la palabra no me cambia? Quizás porque no has obedecido. ¿Por qué mi familia no cambia? ¿Por qué Dios no cambia mi situación? Quizás porque no has obedecido. Pero la Biblia tiene un gran efecto. Y lo que nosotros queremos es eso, que ustedes aprendan a caminar día a día conforme a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo la estudias? Queremos que aquí lo puedas hacer. Queremos que aquí puedas aprender. Por eso nosotros como iglesia enseñamos verso a verso, versículo a versículo, queriendo poner todo el sentido a lo que nos está diciendo. Interesante porque estudio escuela bíblica, ahorita sigo estudiando otra escuela bíblica, estoy estudiando por segunda vez, he predicado por muchos años y cada vez la palabra de Dios me asombra con cosas nuevas que transforman mi vida. Cada vez. Entonces la palabra de Dios, a veces decimos, ya me sé el capítulo, ya me sé esa historia, pero en cada pasaje, en cada versículo, en cada palabra, Dios puede traer algo nuevo para tu vida y te puede transformar. Entonces aprendamos a nunca perder el sentido de lo que nos quiere decir.